Buenas noches, bienvenidos al coloquio número 559 desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Esta noche tenemos otro programa auspiciado, coordinado por la Academia de la Historia de San Germán, titulado Flor y Armandito, Glorias del Baloncesto de San Germán para el Mundo. Voy a pasar con el presidente de la Academia de la Historia de San Germán para dar inicio a nuestro programa de hoy. Saludos, Carlos. Saludos, Pablo. Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Hoy, pues, es un día muy especial. Estamos haciendo algo totalmente diferente. La esencia de nuestra academia, aparte de hacer cosas diferentes, es poder cultivar, poder transmitir el conocimiento, las cosas importantes de nuestro país, al público general y en diferentes tipos de temas. Y por eso hoy el tema es el deporte, es la diplomacia a través del deporte, es la figura de dos gigantes que yo personalmente pues aprecio un montón. Yo he sido abonado de los Atléticos por 50 años, así que he podido disfrutar la trayectoria de estas dos glorias puertorriqueñas, de Puerto Rico para el mundo, ¿verdad? Como dice el tema, y hoy nos honran con su presencia. Pero no solamente nos honran con su presencia, sino también que nos honran con su presencia los autores de los dos libros que vamos a presentar hoy. Y que prácticamente el común denominador a esta actividad es el profesor Ángelo Rivera, que es amigo de todos los anteriores y de un servidor. Y Ángelo y un servidor pues nos criamos juntos y quisimos hacer este programa especial, donde la academia una vez al mes mínimo presenta conferencias a nivel local e internacional de temas que son sumamente relevantes para nosotros los puertorriqueños, seguir entendiéndonos a nosotros mismos y seguir progresando en la ruta de la vida en el planeta Tierra. Así que hoy vamos a hacer lo siguiente. Siempre me gusta repasar la agenda. Les voy a presentar al profesor Ángelo Rivera, quien a su vez va a presentar a los autores de los libros, sendos libros. Y yo no voy a abundar mucho, ¿verdad? Porque les voy a dejar a ellos que hablen sobre los libros. Luego le vamos a dar la oportunidad a que cada autor presente por 15 minutos la esencia de estos, ¿verdad? De estos sendos libros. Y por último, vamos a estar dedicando un mínimo de 30 minutos para que el público general pueda hacer preguntas y Armandito y Flor y los autores puedan contestar las mismas. La sección de preguntas y respuestas las va a manejar Pablo como siempre, que es el que tiene la noción de todas las preguntas que están surgiendo en los diferentes canales virtuales. Y no olviden, ¿verdad?, que siempre cuando esta transmisión se termina, a los 2 o 3 días de haberse concluido, pues entonces lo publicamos en el canal de la Academia de la Historia de San Germán, al igual que en los canales del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Como digo anteriormente, ¿verdad? Estas conferencias han tenido una muy buena acogida. Hemos tenido ocasiones donde se han conectado 9.000, 11.000 personas a la misma vez, y hoy yo estoy seguro que vamos a romper ese récord. Así que José Enrique, Campos, Ángelo, Armandito, Flor, un privilegio, caramba, es que estén con nosotros en esta conferencia de hoy, y gracias por todo lo que han hecho por Puerto Rico. Gracias por todo lo que han hecho por San Germán, y nuevamente es un honor tenerle a ustedes aquí con nosotros hoy. Así que les paso a Ángelo para que Ángelo pues presente a los autores. En el caso que sea necesario, lea una pequeña biografía de cada uno de ellos. En el caso de Lamboy, creo que Lamboy va a hacer eso propiamente. Y espero que disfruten de esta sesión de la Academia y del Instituto de Cultura. Ángelo, si eres tan amable. Sí, buenas tardes a todos. Vamos a hablar primero del autor del libro de Flor Meléndez, El Flor del Básquet. El autor es José Campos Fusté. Nació en Santurce, criado en el residencial Las Casas. Su padre, José Campos, fue líder comunitario y deportivo oriundo de Aguadilla, y su mamá, doña Milagro, oriunda
eh, perdóname, y su mamá. También tenemos aquí un poquito sobre ello. En términos de José Campos, su papá estuvo en el 1954 en el famoso equipo de Baseball City Taxi junto a Orlando Peruchín Cepeda. Y por ahí seguimos poco a poco una trayectoria grande en el deporte. Luego hizo la incursión en el baloncesto superior para los años 80 como assistant coach y después como gerente general del equipo de Quebradilla. En el 1986 lo reclutan como gerente general del equipo de Canóvana y en el 90, mientras continuaba con sus funciones de director del Boys and Girls Club de Las Margaritas. En el 2013 se retira sin perder su pasión y dedicación para ayudar a los jóvenes a desarrollarse en el deporte. En el 2024, él es el autor del libro del Flor del Básquet, que por aquí lo tenemos, el libro, se publica en el 2024. Este es el caso del libro de Flor Meléndez. Y como dijo anteriormente Carlos, en el caso particular del libro de Armandito, tiene una historia larga de quienes lo empezaron, pero eso durante el trayecto lo podríamos explicar. Sin embargo, quien cogió la batuta en el último tramo y hizo un extraordinario trabajo completo a nivel, ¿verdad? Como profesor, tanto de escuelas públicas como de la universidad, el profesor José Enrique Lavoy, y él propiamente va a estar explicando, va a estar hablando un poco de todas las cosas que ha hecho eh, previo a este libro y así sucesivamente. Carlos, no tenemos a José Campos de momento, pero sí tenemos a Lavoy, que si lo entendemos así, podemos pasar con él. José Enrique. Saludos, buenas noches a todos y a todas. Gracias por la invitación y por esta oportunidad que me dan para hablar sobre principalmente el libro de Armandito. Generalmente se puede decir sobre mí que soy de Villalba, soy maestro de escuela pública hace 26 años y que me he dedicado a través de los últimos 20 años a trabajar el tema de la iglesia desde el aspecto de la liberación. En otras palabras, yo ubico a sacerdotes, religiosos, religiosas, monjas, laicos en Puerto Rico y cómo ellos pudieron practicar eso que se conoce como la teología de la liberación. Así que ese es mi principal trabajo, el tema cristiano desde el aspecto, desde el discurso, desde la praxis de liberación. Ese es mi trabajo principal. Sin embargo, he incursionado en otros temas, en este caso biográficos. El primer libro biográfico que trabajé fue en torno a la figura de José Enrique Ayoroa Santaliz, el abogado isabelino ponceño, donde recojo también su historia, su aportación política desde los márgenes, porque generalmente se ha trabajado la historia de los patriotas, pero desde el discurso metropolitano. Y yo manejo esta historia desde Ponce. Luego de esa biografía, entonces es que llego a la biografía de Armandito por vía de un grupo de amigos, entre ellos Rafael Velázquez y nuestro amigo Ángelo, que se acercaron a mí en medio de un proceso en el que se estaba trabajando con este libro desde hace probablemente 20 años, y ahí es que llego yo entonces a trabajar con la figura de Armandito. Un elemento que ayudó a que yo pudiera naturalmente aceptar la encomienda, que repito, mis temas
principalmente no son relacionados al deporte, pero Armandito tiene un vínculo muy grande con mi pueblo de Villalba y con la gente de Villalba, porque Armandito en los 80, en este proceso de dirigir el equipo de Ponce y demás, se acerca a nuestro pueblo, logra vivir o tener una casa de campo en Villalba y la gente de Villalba, entre los que se encontraba mi padre Jaime Lavoy Torres, empezaron a enamorarse de la figura de Armandito en el campo político, en el campo deportivo. De manera que hay en mi mente, en mi espíritu, desde pequeño, hay una conexión con esta gente de San Germán, porque desde pequeño estoy escuchando, estoy mirando, iba a los juegos de San Germán, siendo yo de Villalba, que naturalmente los villalbeños pues sentían simpatía con los de Ponce, yo también la sentía, pero ese vínculo que comienza a tener Armandito con Villalba hace que un grupo de Villalba, entre ellos este servidor, se empieza a enamorar del equipo de los Atléticos. Y es que entonces comienza esta relación desde pequeño a pensar en el proyecto de los Atléticos, a pensar en el proyecto de San Germán y a pensar en el proyecto de Armandito. Así que cuando Ángelo se acerca a mi persona, pues yo pues lo pensé y dije, bueno, este es el momento de escribir de alguien de quien estoy escuchando hablar desde que soy muy chico. Así que eso en términos generales sobre esta presentación inicial. Si ustedes quieren, puedo seguir hablando del libro o como usted me dice. Campos se pudo conectar, la voy. Ah, muy, no, No hay no. problema. Pues entonces vamos, yo lo que recomiendo es, vamos a hacerla por 15 minutos, haz la reseña de tu libro, de Armandito, y luego Ángelo va también a hablar sobre el libro de Flor. Adelante, la voy. Bueno, hay unos ruidos ahí en el exterior medio preocupantes, pero pues así es el entorno. Bueno, pues ya he explicado cómo me voy acercando al proyecto. Debo decir que este libro ya llevaba un tiempo siendo trabajado. Personas de la talla de figuras como Carlos Nagovich y José Elías Torres, principalmente José Elías, habían comenzado a entrevistar al Mandito durante mucho tiempo. De manera que cuando yo tomo el proyecto, ya este libro había sido comenzado, especialmente por la figura de José Elías Torres. José Elías había dedicado a entrevistar al Mandito durante mucho tiempo. Había ya una materia prima importante, había historia oral envuelto, que fue otra cosa de las que me llamó la atención. Así que estábamos eh, intentando levantar un proyecto sobre la base de la historia oral. Cuando me dan este proyecto, ya el grupo de Ángelo, de Rafa y otros habían entrevistado a un sinnúmero de figuras. En otras palabras, ya yo tenía entrevistas de José Piculín Ortiz, entrevistas de Flor Meléndez y de muchas otras personas. Eso yo lo tomo, lo examino, lo verifico y en ese examen que hago, pues obviamente cada historiador tiene su manera de pensar y cada historiador tiene su manera de poder recrear y hacer una historia. Pues entonces ahí empecé a ver las cosas que faltaban, los lugares en los que había vacíos, silencios. Y entonces me dediqué a entrevistar a otras personas, a buscar otro material, a identificar otras fuentes de revistas, de periódicos. Y como yo a través de lo que he podido hacer, siempre me he preocupado por lo que no se ha escrito en Puerto Rico. El tema de lo religioso se ha escrito, pero de la manera que yo lo he trabajado, es decir, desde las
aspecto puertorriqueño hay muy pocas cosas. En el caso de este libro de Armandito, pienso yo humildemente que yo coloco para la historiografía metodología. Coloco para la historiografía, esto lo digo humildemente, teoría deportiva. Y coloco para la historiografía unos contextos que se me hacen necesarios para entender la figura del Armandito. Que en este libro vamos a ver contextos y trasfondos sociales y políticos. Y vamos a ver trasfondos y contextos del pueblo de San Germán. En otras palabras, yo trabajo con el trasfondo puertorriqueño y qué permitió que el contexto puertorriqueño produjera una figura como Armandito. Y también trabajo y conecto, lo vinculo con lo que está pasando en Sahel. Así que creo que el libro aporta en ese sentido de que hay unos contextos en los que ubico a estas figuras y el lector que vaya a hacer la lectura se va a dar cuenta que hay un panorama, que va a entender de dónde salen figuras como Armandito. Bueno, ¿qué hago en el primer capítulo? Me dieron 15 minutos, eso es mucho, eso es mucho. Pero en ese primer capítulo se titula De pibe a novato del año, los años 40 y 50. Son años muy importantes para el baloncesto y trazo un poco la historia de los familiares de Armandito, de dónde sale esta figura, qué elementos familiares insuflan en él ese sentido competitivo. Y ahí descubro que en ese periodo, Armandito naturalmente está viviendo en el centro, en el núcleo urbano de del pueblo, que su papá es importante, que su tío es importante, que están vinculados al quehacer cultural y deportivo, y Armandito va alimentándose de todas esas fuentes, que Armandito va alimentándose y nutriéndose de todo eso que va escuchando, que va aprendiendo, y él, pues naturalmente va creando un perfil deportivo competitivo. Armandito juega cocinita y debajo del palo con los mejores de San Germán, partiendo de la premisa que San Germán en ese periodo es uno de los equipos más importantes, de manera que él se encuentra en el epicentro del deporte del baloncesto en Puerto Rico, y eso es lo que yo trato de hacer en ese primer capítulo, que es muy importante porque traza ese origen, ese nacimiento de esa figura que va a ir poco a poco haciendo camino, que tiene un tío importantísimo, que tiene un papá importantísimo, pero que él va a ir poco a poco haciendo camino, camino y proyectándose tanto en San Germán como a nivel fuera de San Germán como un gran deportista. Ese es el primer capítulo. Termino ese capítulo, él alcanzando mejor novato del año en 1959. Segundo capítulo se va a titular o se titula El despunte de su versatilidad atlética y la forja de su conciencia nacional. Ese capítulo corre desde el 59 al 68. 59, está en cuarto año, va a pasar a la escuela, a la universidad, y en ese momento es que se convierte en novato del año. Vamos a partir de esa premisa. ¿Qué está pasando entre 59 y el 68? Un periodo fascinante. Fascinante la historia de Puerto Rico, fascinante la historia latinoamericana y fascinante la historia mundial, porque en los 60 se están dando procesos de liberación en todas las partes del mundo. En Estados Unidos, la lucha a favor de los derechos civiles. En Asia, procesos de liberación, y en África igualmente. En América Latina ni se diga. Epicentro de todas las revoluciones del mundo. Todo eso va llegando a PR. Puerto Rico se va transformando en los 60. La lucha estudiantil se torna aún más fuerte. La lucha ambiental, la lucha a favor de los obreros. Los 60 y los 70 comienza, bueno, los 60 todavía, ¿verdad? No brinquemos los 70. Se radicaliza la situación política, de manera que en Puerto Rico todavía hay mucha persecución y Armandito está en la universidad en ese periodo. De manera que todas esas ideas
van llegando a la universidad. El campus universitario, recuerden que siempre es recipiente de toda esa información, de todo eso que está ocurriendo en el mundo. Los universitarios son los que respiran ese ambiente. Armandito es uno de ellos. Armandito va respirando ese ambiente, Armandito se va transformando, y una de las cosas que estaban pasando en San Germán es que los presidentes de ese momento de la Intel, un presidente en particular, comienza en San Germán a traer invitados especiales, a Martin Luther King y demás. Y Armandito va escuchando eso hasta el punto que se enamoró en algún momento de la figura de Gilberto Concepción de Gracia. Armandito empieza a descollar a partir de ese momento como un líder creyente en la afirmación nacional e independencia de Puerto Rico, y al mismo tiempo está matando la liga universitaria. Está matando la liga universitaria, de los 4 años, 3 años ganador, más valioso, mejor anotador. La Inter ganó 3 de los 4 años, y también en ese periodo ya está incursionando en el baloncesto superior y comienza también a dominar las tablas. El examen que hemos hecho sobre Armandito en los 60, las estadísticas que pudimos ver, que pudimos examinar, es que Armandito está dominando las tablas, está encestando doble cifra en constantes momentos. Salen en noticias, periódicos, que Armandito está luciendo muy bien, al punto que en los 60 que entonces empieza a representar a Puerto Rico. Y también, por último, yo sé que no sé ni cuánto tiempo llevamos, en ese momento empieza a luchar en contra de la guerra de Vietnam. Así que este hombre en los 60 está haciendo muchas cosas, está jugando baloncesto superior, está matando la liga universitaria, está también luchando a favor o en contra de la guerra de Vietnam, en un momento difícil y de mucha persecución. Tercer capítulo se llama El desarrollo de su liderazgo de dirigente. Ahí empieza a ser dirigente en los 70, de dirigente a embajador del equipo nacional, 1970 a 1979. Usted sabe que en los 70 la situación en Puerto Rico se radicaliza aún más. Dice José Che Paralitichi que los 70 son muy parecidos a la década del 30 en términos de la violencia política que hubo. Armandito en los 70, 72 más o menos, deja las tablas. En otras palabras, deja de ser jugador, y es importante establecer por qué deja de ser jugador. Todavía está luciendo bien, pero él siempre tenía en su mente, siempre en su mente, eso que le decía a su mamá, que siempre fue su faro, siempre fue su guía en muchas cosas. Eso aparece en el libro, de qué manera su mamá lo ayudó a formarse. Su mamá le decía: cuidado, hijo, mira que no te pase como tu tío, como Arkelio, que cuando empezó a bajar su producción le gritaban. Él escuchaba eso de su madre y de otras figuras, y él dijo: espérate, yo no quiero terminar de esa manera. Y termina en un momento bueno en su vida. A partir del 72, más o menos, se convierte en dirigente de baloncesto. Y entonces eso yo creo que es otra etapa muy importante, porque a partir de los 70 él va haciendo un camino como dirigente. Una cosa fue como jugador, ahora va a ser como dirigente en los 70, y va a ir colocando poco a poco su semilla para que el deporte, tanto Flor como él y otros, vaya tomando un sentido distinto. En otras palabras, en los 70 se convierte en dirigente, va a ser dirigente del año en ese periodo, se va a mover por todos los lugares de la isla, va dejando su semilla, y la gente va a empezar a conocerlo como un dirigente apasionado, fervoroso, listo, muy, muy listo en la cancha, dirigente que se durmiera, dirigente que Armandito probablemente lo pasaba por la piedra, árbitro que se durmiera, probablemente Armandito lo iba a enredar, porque él ha planteado que no se trataba de santos y demonios ni de tramposos, se trataba de gente lista,
de gente que estuviera alerta en la cancha y Armandito siempre estuvo alerta en la cancha. Así que los 70 son muy importantes. También entra al ruedo político, va a ser candidato varias veces del Partido Independentista, así que va a vincular o va hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Va a trabajar, va a ser dirigente y también va a ser líder político y eso parece muy interesante en ese periodo también de mucha persecución. Así que los 70, yo creo, yo pienso, yo no soy un experto en baloncesto, puedo estar equivocado, los 70 comienza a desarrollarse dentro de los dirigentes de la isla, puedo estar equivocado, este discurso puertorriqueñista, este discurso de que aquí estamos nosotros, de que somos los dirigentes que debemos manejar la selección nacional, somos los dirigentes que debemos, porque ahí empieza entonces a ellos a dejar sus raíces como dirigentes y más o menos dejar esa huella puertorriqueñista y ese carácter fuerte que tanto Armandito como Flor y otros dejaron en las tablas. Cuarto capítulo, ya estoy terminando. Ustedes me hablan del tiempo, yo no estoy siguiendo el tiempo. El cuarto capítulo se llama La Época Dorada. Fíjate, la época dorada de Armandito. Si las otras fueron buenas, yo creo que la cuarta es la más importante. Puedo estar equivocado, se llama la Época Dorada de Armandito como ideólogo deportivo en medio de triunfos, controversias y debates. 1980-1988. Armandito en los 80, más o menos en el 83, se convierte en apoderado del equipo de San Germán. Ya en ese periodo yo tengo muchos recuerdos porque en ese periodo es que él decide levantar el equipo de San Germán después de muchos años que no habían visto victorias, campeonato, el equipo en el piso, el equipo en bancarrota y Armandito junto a un grupo de gente, amigos buenos y buenas, deciden levantar ese equipo en los 80. Y eso es bien importante que sepamos que va a utilizar esa astucia, esa inteligencia, esa habilidad que tenía como vendedor, porque el hombre también tiene una formación de vendedor, de comerciante, todo eso lo va a utilizar para enamorar gente, para comprometer gente, para lograr levantar unos fondos que fueron muy necesarios para que San Germán pudiera ganar el campeonato después de un montón de tiempo en el 1985. Es importante establecer que Armandito eh, ayuda a que José Piculín Ortiz y otras figuras, porque él hizo en esos periodos como apoderado y como dirigente, hizo muchísimos cambios que a veces la gente les criticaba. Mira, ¿cómo tú vas a cambiar a Bobby Río de 5 pies por uno de 7? Todas esas cosas, los criticaban por muchas cosas y al final él tenía la suerte o la inteligencia de que todas esas cosas muchas veces le salían bien. En el caso de Piculín, sabemos o sabemos que Piculín prácticamente comía banco y fue en este periodo que él, junto a otras personas, van formando a Piculín, el tiempo que le dedicó al Mandito en la cancha para que Piculín jugara de espaldas al canasto, el tiempo en que Piculín iba a la casa de Armandito y en la cama de matrimonio se acostaba Piculín y le inyectaban suero, ese amor familiar entre hijos y demás para atender a todos estos jugadores. Eso se trabaja en ese cuarto capítulo que para mí, si la gente se cansa de leer el libro, debe brincar ese capítulo cuarto porque muestra cómo Armandito de una manera u otra lo dio todo para que San Germán pudiera levantar esa franquicia y pudiera nuevamente hacer historia. En el quinto capítulo es un capítulo más corto, desafíos y frustraciones, 1988 al 2002. Este libro llega hasta el 2002 porque Armandito en el 2002 es que prácticamente como que se separa
de algún liderato dentro del baloncesto. Nunca se ha separado del baloncesto. Recuerden que todavía el Mandito, según me cuenta la gente, en los juegos de San Germán todavía compra, yo no sé, 10 o 12, 13 arena o palco, yo no sé, una cosa exagerada, que eso nadie lo entiende, solo la familia de Armandito y solo la familia del deporte sangermeño. Así que él todavía está vinculado diariamente al baloncesto, apoya a ese equipo, pero yo lo dejo en el 2002 porque ahí es que prácticamente él como que se desliga. Pasan muchas cosas en ese periodo. Hay unos conflictos que no los vamos a mencionar aquí, están en el libro, deben buscarlo, los conflictos que hubo. Y yo lo que quisiera para terminar es señalar lo siguiente, que Armandito, en este caso, Flor Meléndez y otros más, de una manera u otra transformaron el baloncesto con su estilo de juego, con su preparación, con su fogueo, con su forma de pensar, con su estilo en la cancha, con ese compromiso que tuvieron ambos y otros más, y sobre todo por ese amor a la patria. Están aquí hoy, estamos hablando de ellos hoy, vamos a seguir hablando de ambos por ese compromiso y el amor que han tenido por el país. Eso no se puede desconectar de su figura. Eso no se puede desconectar de su trabajo. Lo han hecho por amor a este país. Muchas gracias. Ángelo, el micrófono. Está en mute, Angelo. José Enrique, tremenda exposición, de verdad. Sí, gracias, Gracias. José Mejor Enrique. no pudo haber quedado, excelente. Sé que el Gracias. señor Campos también, el autor del libro de Flor, también se pudo conectar. Campos, si tienes estás en mute, si te lo puedes quitar, si eres tan amable. Sí, yo se lo digo, yo se lo digo. Ya, ya Ahora, lo hice, ya lo hice, Ahí ya lo está. hice. Muy bien. Ángelo, no sé si quieres hacer una breve introducción del señor Campos. Yo sé que ya leíste su biografía anteriormente. Acuérdate también que estás en mute, Ángelo. Adelante. Dame un segundito. Sí, de hecho, estuvimos comunicándonos y él va a hacer algo parecido a José Enrique. Va a hablar un poco sobre él y sobre el libro. Excelente. Tenemos 17 minutos, Campos, así que son las 7:14. Adelante, si eres tan amable. Eso Y es gracias por casi, estar aquí. eso es casi un medio maratón, pero trataremos definitivamente. Muy bien, nada, gracias por la oportunidad. Saludos a todos. La verdad que es un privilegio para mí estar compartiendo con tanta gente hermosa, como dice un amigo mío, gente grande en este país. Y sobre el libro de Junior Meléndez, como yo lo decía en el barrio, de Flor Meléndez, pues todo, to- todo comenzó en el 2013 cuando yo me retiro como presidente de los Boys and Girls Club de Puerto Rico. Y siempre tuve esa inquietud de escribir, de escribir. Y mi hermana mayor, por cierto, escribía poemas y cuestiones, ¿verdad? Pero nada, en el 2014 hice mi primera publicación, que fue que me dio el gustazo grande de escribir un libro de cuentos eh, basado en historias reales, basado en también otros que fueron pura ficción, pero fue un libro que me abrió las puertas al asunto de escribir, de tratar de desarrollarme como escritor. Tomé unos cursos inclusive en la Universidad del Sagrado Corazón. Y alrededor del 2017, después de haber escrito ese libro y haber hecho la presentación del mismo, me encuentro con mi amigo Flor en un evento deportivo, creo que era el Comité Olímpico, no recuerdo exactamente, y él me dice, Papo, me decía Papo a mí en el barrio, me dice, Papo, vamos para encima. Y le dije, ¿vamos para encima qué? Me dice, quiero escribir mi libro biográfico y quiero que tú seas el autor. Ahí rápidamente dije, wow, wow, la verdad que fue para mí algo importante, impactante, porque escribir la historia de este gigante del deporte del baloncesto y del deporte en general de Puerto Rico era un reto enorme, era un reto enorme. Eh,
Como le mencioné anteriormente, Flor y yo nos criamos juntos allí en el residencial Las Casas del sector de Villa Palmera y Barrio Obrero. Éramos grandes amigos, jugábamos pelota juntos y todo ese tipo de cosas. Pero eso, aunque ayudaba, yo realmente desconocía en lo que me estaba metiendo. O sea, lo que me estaba metiendo en términos de las muchas cosas que, que había hecho Flor Meléndez, local e internacionalmente. El aspecto de internacional de Flor yo realmente no lo dominaba, yo estuve bien ocupado con mis trabajos, mis asuntos personales, y no pude darle seguimiento al día a día de los grandes logros. El coach puertorriqueño que internacionalmente ha tenido más logros ha sido Flor Meléndez, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. ¿Ok? Este, una vez decidimos, Flor decide que vamos a escribir el libro, entonces nos sentamos, vamos a darle estructura a esto, vamos a organizarlo, vamos a ver cómo lo hacemos. Una persona con tanta historia como él, salieron casi más de 300 páginas en el libro contando la historia de Flor Meléndez. Tratamos de hacer algo cronológico y obviamente también algo que fuera atractivo para el lector. O sea, yo creo mucho en contar anécdotas, historias curiosas, que tengan comicidad. O sea, eso mantiene al lector interesado en la lectura, ¿verdad? Por ejemplo, el primer capítulo que decidimos hacer fue el asunto de los Juegos Panamericanos, ¿ok? Como instrumento, como elemento para jalar al lector para la lectura, para el libro y para que se interesara en seguir leyendo el libro, ¿verdad? Los Panamericanos del 79, ustedes saben que eso fue un evento bien grande, de mucha polémica, ¿ok? Y Flor no estuvo exento de la polémica y las cosas que pasaron en esos Juegos Panamericanos en 79, ¿ok? Como le expliqué anteriormente, pues empezamos a darle estructura al libro. eh, eh, Decidimos hacerlo en un orden cronológico, ¿ok? Eh, la historia de Flor Meléndez de niño, bueno, empezamos desde antes, empezamos desde su padre allá en los campos de Sidra y calle por allá, ¿ok? Y después seguimos con la historia de ese matrimonio que es fascinante, esos primeros capítulos eh, que se llama, por ejemplo, el segundo capítulo, después de los Panamericanos, se llama De Rabanal a Extensión Las Casas, vía Viequito, vía Viequito. Si la historia de Flor Meléndez como deportista es interesante, su historia personal, la de su familia, es una de constantes retos. ¿Ok? Le repito el nombre de ese capítulo, se llama de Rabanal. Rabanal es un barrio de Sidra donde se criaron los Meléndez, todavía que hay un montón de Meléndez por allá. A Extensión Las Casas, que es en Barrio Obrero, pero vía Viequito. Viequito era un sector que existía entre Villa Palmera y Lloren Torres, lo que hoy es parte de la avenida Valdoriotti de Castro, que era un sector que fue invadido por personas, ¿ok? Invadido por personas y no había ni agua ni luz, ¿ok? Bien. Y ahí fue la primera vez que Flor Meléndez padre llegó a su familia y Flor Meléndez llegó a vivir en ese sector de Viequito alrededor de un año, año y medio, ¿ok? Y de ahí se mudó después para el residencial de Extensión Las Casas. Hay unas anécdotas increíbles del padre de don Flor Meléndez, que son, o sea, comiquísimas y una persona de un carácter fuerte, que definitivamente pues pasó él personalmente, el papá de Flor, don Flor, a quien apreciaba mucho yo también, pasó muchas dificultades en su vida para crear una familia. Eh, otra situación en contra de esta familia Meléndez en su principio era la cantidad de hijos que tenían. Creo que eran 11 en total, si mal no recuerdo, ¿o qué bien? Eh, o sea, tener 11 hijos en aquella época de los años 50 y 60 era sucio difícil, como dicen, sucio difícil. Eh, pero a pesar de ello subsistieron. Eh, la mamá de Flor Meléndez, doña Milla, era una persona bien pro familia, pro hijos, que no le tenía miedo a nada, y aún con sus 11 hijos se buscaba trabajos de costura y cuestiones para ayudar a don Flor en el mantenimiento de esa extensa familia. ¿Ok? Bien. Eh, Flor tiene otras experiencias, por ejemplo, él fue participante en la YMCA y Millín Romero fue una persona que lo impactó definitivamente
y lo ayudó a formarse y a desarrollarse en lo que se convirtió eventualmente, ¿verdad? En una leyenda en Puerto Rico. Ya hablamos de la historia de su familia, ok. Hablamos, siguiendo hablando sobre el libro. Yo realmente, como mencioné anteriormente, no podía visualizar la, la- lo extenso que fue la participación de Flor Meléndez en el baloncesto internacional. ¿Ok? Sus vivencias en Argentina son espectaculares. Ahí tuvo que utilizar mucha creatividad para poder narrar algunas de sus vivencias en Argentina. También fue dirigente en Brasil, en Venezuela, en República Dominicana. O sea, como mencioné anteriormente, definitivamente mi opinión personal es que Flo ha sido el árbitro puertorriqueño de más exposición. Eh, En el baloncesto superior local, pues él comenzó con el equipo me recuerdo que nosotros en el barrio, pues nosotros éramos fanáticos de cuando él empezó a jugar baloncesto superior, creo como en 64-65 con los Santos de San Juan. Y Flor, y Flor me comentaba que a él le pagaban con unos 50, unos 50 de dieta, ¿ok? Y hay una anécdota famosa que dice que cuando viajaban para Mayagüez, pues iban a comer a un restaurante, creo que era no sé si era en Mayagüez o Aguada, y que el dueño del equipo le decía, yo voy a pagar la comida, la mixta, como decían en esa época, pues el refresco lo pagan ustedes, el refresco lo pagan ustedes, definitivamente, ¿ok? Eh, Ir al detalle de todos los logros de Flor Meléndez internacionalmente, pues sería algo bien extenso. Yo creo que Flor es un ejemplo, perdón. Yo creo que fue un ejemplo de superación increíble, increíble. O sea, fue una persona de los valores. Hay unas anécdotas que pasaron, por ejemplo, en los Panamericanos, cuando Nestalí Rivera, personas que mencionan el nombre, cuando Nestalí Rivera no llegó a las series de fogueo que tenían previo a los Juegos Panamericanos en Puerto Rico, él no llegó a Brasil ni a Argentina para la serie de fogueo. La situación fue que Quebradilla había ganado el campeonato en Puerto Rico y ellos tienen que reportarse al siguiente día a la selección en Brasil, que estaban fogueando en Brasil. Y llegaron de Quebradilla Raymond, Néstor Cora y César Fantauci, pero no llegan a Estadio Rivera. Y no llegó a Brasil y después en la próxima serie de fogueo que fue en Argentina tampoco llegó. Y Flor recibió muchas presiones. Imagínense, dejaron a Stanley fuera de la selección. O sea, hay que, hay que ser bravo, hay que ser bravo. eh, eh, pero Flor le dijo a Tuto Marchán, Tuto, si yo regreso a Puerto Rico y entra a la selección esta de Rivera, me estaría faltando el respeto a mí mismo, ¿ok? Porque él le falló al equipo, ¿ok? Él le falló al equipo, ¿ok? Así que ningún jugador de Puerto Rico me respetaría de ahí en adelante. Y eso es algo bien simbólico, la cuestión de tener esos valores, o sea, de que la disciplina es sumamente importante y la disciplina es sumamente importante en todos los renglones de la vida, definitivamente. Pero él tuvo el valor de enfrentarse a la crítica, qué bien, aunque después está allí con mucha gallardía y mucha hombría, contestó públicamente en el periódico que realmente él se equivocó, que él debió haber llegado allá y no haberle fallado al equipo. Pues para mí fue un verdadero privilegio. No voy a entrar en los detalles de todos los capítulos, pero para mí fue un verdadero privilegio. Y realmente, como le mencioné anteriormente, yo no sabía lo que me estaba metiendo. Este libro nos tomó alrededor de 5 años escribirlo. Había que hacer mucha investigación. La diferencia de un libro biográfico a un libro de cuentos, vamos a decir así, es que, o sea, en los libros biográficos tiene que ser lo que sucedió, hay que narrar lo que sucedió y tener evidencia de que eso sucedió. Eh, Tuvimos la suerte de que Flor pues tiene una memoria
espectacular. Obviamente, hay una fecha, unas situaciones que a veces las confundía, eh, pero definitivamente eso ayudó en el proceso, ¿ok? Bien, y gracias a Dios, pues yo no sé cómo la gente de antes que podía escribir libros biográficos. Ahora todo se facilita con toda la información que se consigue en Internet. O sea, yo conseguí una información bien valiosa de juegos, de fechas, de torneos, de campeonatos en Brasil, en Argentina, en Venezuela, perdón, que se me olvidó mencionar también en Venezuela, ¿ok? Y gracias a la tecnología que se consiguen eso. Yo no me imagino la gente cómo podía escribir historias antes de biográficas, ¿ok? Bien, pues el asunto de corroborar la fecha y corroborar los detalles de los eventos, de los juegos, de los torneos. Pero eso definitivamente facilitó todo este proceso. Eh, Algo bien importante que hicimos también es, yo siempre he creído, y eso lo discutí con Armandito y con Javier, o sea, yo siempre he creído, y lo digo públicamente para que los nuevos escritores lo hagan también, que los libros que que deben tener impacto y que narran la historia de alguien bien importante en este país, en el ambiente que sea, cultural, deportivo, político, histórico, ¿ok? Deben hacer una presentación en grande. Yo, yo he ido a presentaciones de libros de libros de impacto, y he visto, como dicen en el barrio, he visto 20 o 25 gatos en esa presentación, en un sitio ayer, una librería pequeña, ese tipo de cosas, ¿ok? Bien. Yo le dije a Flor, nosotros nos vamos a ir en grande, o sea, vamos, y les digo esto, porque yo he visto libros de un gran valor histórico que se quedan como oscuritos, que se quedan allá, y inclusive cuando presentamos el libro lo hicimos ¿dónde hicimos la presentación del libro de Flor? Correcto, en la escuela, en la Interamericana, en la Intermetro, estoy confundiendo lo de Flor con lo de Armandito, es lo que pasa, que fue también la Inter, pero la de Armandito fue en la Inter, en la Escuela de Derecho, correcto. Pero nosotros hicimos la presentación de Flor, eso fue allá para el mes de agosto sería, o abril o mayo del 2024, ¿qué bien? Hubo mucha gente, pues, que nos ayudó en ese proceso, pero esa presentación fue una presentación que teníamos casi 400 personas allí ese día. Fue un trabajo bien arduo desde el punto de vista de informar, invitar, dar seguimiento a las personas, ¿ok? Bien, porque yo tenía la satisfacción, o sea, de que yo entendía y todavía entiendo que el libro quedó bien. Definitivamente quedó bien. Me gustó el producto final. A Flor le encantó también el producto final. ¿Ok? Me busqué unos lectores que nos ayudaban en el proceso de evaluar, de validar si lo que estábamos escribiendo era atractivo para el lector. Y eso, bueno, nos facilitó el proceso. Pero una vez que yo tenía esa satisfacción, yo dije, mira, pues vámonos en grande. Hicimos esa gran presentación y gracias a Dios, pues el libro se convirtió en un bestseller, se convirtió en un bestseller. Este, Armandito, basado en lo que yo había hecho con Flor, pues Javier me reclutó también para ayudarlo en el proceso de la presentación del libro que le hicimos en Intermetro, y también fue un éxito, fue mucha gente allí, fue un reencuentro de mucha gente, gente grande, del deporte, fanáticos de Armandito en este caso y de Flor anteriormente. Y yo le insisto en esto de que las presentaciones de libros importantes hay que pasar trabajo y no hacerla, no es que no se haga en la librería. La librería es una de las opciones de la segunda o tercera opción, pero esa primera presentación grande debe ser en un sitio bien grande y con el poder de convocatoria que tienen estas personas, pues hay que pasar el trabajo y realizarlo de esa manera. ¿Ok? Bien. La historia, hay muchas historias en el libro de Flor que son bien, bien jocosas. Este, por ejemplo, una vez, yo creo mucho en la jocosidad en la escritura, o sea, relaja al lector y le da interés para seguir leyendo. Una vez estaban, creo que en Ecuador, Flor con la selección con el equipo de obras sanitarias, y entonces Georgie Torres era refuerzo del equipo de obra, estaba con Flor y el equipo de obra.
a Yoyi Torres le da con comprarse un mono en Ecuador para traerse para Puerto Rico. O sea, pero ¿en qué mente cabe eso? ¿Cómo es posible que tú vayas que te dejen traer un mono de Ecuador a Puerto Rico? Y ese mono después se volvió loco y pasó una anécdota con un otro refuerzo que lo mordió y todo eso. Bueno, fue una anécdota bien jocosa de cosas que le pasaron a él en esa aventura, que es una aventura espectacular, la aventura de Ecuador, o sea, es una aventura espectacular. Este, nada, a los que nos están escuchando, los que nos están viendo, yo les insisto en que se lean estos libros. Son libros de un gran valor histórico, de un gran valor para el deporte. eh, y tanto Flor como Armandito son dos gigantes definitivamente del deporte de Puerto Rico que me honro con conocerlo y realmente pues debemos, como ya lo hicimos, o sea, crear esta historia para la eternidad, vamos a decir, para la eternidad y prohibido olvidar, para que la gente que venga después sepa de estos dos pioneros, de estos dos grandes deportes, que tanto lustro han dado al baloncesto y al deporte en general. ¿Algo más? Salud. Muy bien, Campito. Me piden que cada uno, ¿verdad?, de las personas que estamos hoy destacando, Armandito y Flor, que accionen a lo que estamos haciendo. Nos gustaría que fuese Flor el que empezara, hicieron algún comentario sobre lo que está pasando en este momento. Bueno, buenas noches a toda la gente que está con nosotros viendo y a ustedes darle las gracias por invitarme a este compartir con amigos de mucho tiempo. Bueno, para mí esto, Campo más o menos, esto ha dicho mucho de lo que se ha pasado. Yo siempre, desde que empecé a trabajar en el baloncesto, siempre escribía muchas cosas. La gente me decía a mí que yo siempre estaba escribiendo en las prácticas cuando iba a ver juegos. Y yo creo que por eso, pues, pude recordarme de muchas cosas de lo que está pasando en el libro. El estar hoy aquí compartiendo con Armandito, que yo creo que ha sido una de las figuras más grandes que ha tenido este país y una persona que me ayudó mucho porque cuando yo llego a San Germán yo era un novato todavía, o sea, yo había empezado en el 78 a dirigir, pero todavía no estaba, como yo digo, como uno es y tuve la oportunidad de compartir con él en San Germán desde el año 85 hasta después que yo estaba ya trabajando en Brasil en el año 88, pues trabajamos en la selección nacional también, fui asistente de él. Tenemos una cosa en común, que yo fui asistente de él y él en San Germán de apoderado también era asistente mío, o sea que son las cosas que yo creo que nos unieron. Y es una familia, o sea, yo compartir con Armandito es porque se ha hecho una familia, la de él y la mía, son los muchachos como hermanos, nosotros somos como hermanos también, y para mí ha sido un privilegio en mi vida esto, poder compartir con él, aprender muchas cosas que él tenía, porque yo creo que él ha sido hablando bien, ha sido uno de los genios de este deporte y de lo que es la vida del puertorriqueño. De ahí, pues, se me siguieron abriendo caminos después de eso en el baloncesto internacional y aquí estamos ahora contando y esperando que la gente nos haga preguntas, pero estoy muy contento de lo que está pasando hoy porque yo creo que eh, uno se merece unas cosas y esto que Ángelo esto ha hecho y ustedes en este programa, pues yo lo que tengo que darle las gracias por contar conmigo siempre. Sí, Carlos, vamos ahora
con Armandito, que lo tengo aquí a mi izquierda. Armandito. Sí, muy buenas noches. Nosotros vivimos una vida de materia y espíritu y tocamos ambas cosas o con la tendencia de atender con mucha más prioridad a una que otra. Así que yo comienzo así medio raro porque cuando se habla de Flor, pues es un mame hablar de la materia. La materia no es otra cosa que las estadísticas. Y las estadísticas tienen un valor, mas no son absolutas. En todo caso, en las estadísticas también. Eso es lo material. Pero queda lo verdadero, lo que cuenta, lo que perdura, que es lo espiritual. La importancia primaria mía con Flora, que es mi hermano, ¿no? Al igual que su familia, una extensión de la mía, es que Puerto Rico, para muchísimos todavía, posiblemente la mayoría, ha sido un país vapuleado en su autoestima, en decirle que somos chiquitos, en decirnos que no podemos, que no tiene importancia. Y el deporte o el país ha buscado un refugio sin darse cuenta de su autoestima en el deporte. En el deporte, porque en el deporte de momento todos nos vemos retratados, todos somos parte y todos tenemos personalidad propia. Dentro de esa categoría, Flor ocupa un lugar muy, muy, muy importante. Yo repito, yo puedo hablar de los haberes de Flor como baloncelista, que sobrepasó los 5.000 puntos, eh, como el trabajo que hacía ya desde niño eh, en las organizaciones de torneos y jugando en los mismos de la YMCA. Yo puedo hablar todo eso, pero para mí lo más importante es algo que yo he sido testigo, y es cuando Flor encuentra o se encuentra con uno de los jugadores que era dirigido en el equipo que sea, que le haya tocado dirigir. Y lo que he encontrado ha sido respeto. No ha habido uno de esos jugadores que cuando tú le pidas que hable de Flor, dentro de reconocer la sapiencia estratégica que requiere el juego, no de destacar el que son ellos mejores personas gracias a que tuvieron a Flor, no de dirigente. Mucho antes de decir, me enseñó a tirar fajo, me enseñó a hacer boxing out, me enseñó a hacer el pase extra, me enseñó a coger siempre el rebote defensivo. Lejos de decir eso en primer orden, ponen el primer orden el paso espiritual. Y entonces su grandeza radica hermanada a lo que acabo de decir, el hecho de que personas que como país, como nación, han sido sus nacionales sometidos a esa sobredosis de poca autoestima y de confusión a lo que son ellos en su nacionalidad misma, en su ser mismo, en lo natural, pues nosotros encontramos en el deporte un instrumento que nos permite, único en su naturaleza, unirnos todas las veces que veamos un equipo de Puerto Rico. O sea que cuando la camiseta dice Puerto Rico, ahí se van todas las rivalidades que pueda tener Quebradillas con Arecibo, San Germán con Ponce, por mencionar algunas, nada más. Y a ver ese muchacho humilde con tantas pruebas en la vida, haber cargado la antorcha con nuestra bandera, dirigiendo en sitios tan difíciles como Argentina, como Brasil, como el mismo República Dominicana, cuando nadie creía en eso, y haber sido reconocido en esos países y, y tener el mote de profesor. Yo he estado con Flor en varios viejos, viejos, no me refiero a Flor, debo decir en varios viajes, en varios viajes, y ver
el respeto al llamarle profesor. Pues ese es el tributo para mí mayor. Y si lo unes entonces a su conocimiento del juego y ahí tú añades lo material a que hice referencia, pues tienes en Flor espejo de lo que debe ser un ser humano en la realización de los años que le toque vivir y el resumen de su vida. Ángelo, ¿me escucha, Ángelo? Sí, Muchas gracias por moderar en la sesión hasta el momento. La verdad que escuchando a Armandito, escuchando a Flor, a José Enrique y a José Campo, esto es un banquete y nos podríamos quedar aquí Señoras y muchísimas horas. señores, nosotros nos preparamos. We are ready to receive on the floor todo el mundo. Como que llega nuestra selección nacional de fútbol. Oye, eso es una buena introducción para la próxima porción de la conferencia, que son las preguntas y respuestas. Y creo que Javier Torres está por ahí, si no me equivoco. Javier, si es así, saluda, que te quiero hacer una pregunta. Saludos, Carlos. Qué Espero que me bueno que estén estás escuchando. conectado y eso que hiciste de una manera espontánea, la verdad es que te quedó muy bien. Yo quiero, ¿verdad? Vamos ahora a pasar a la parte de las preguntas y respuestas, pero yo quiero hoy pedir un privilegio como, ¿verdad? Como presidente de la academia y hacer la primera pregunta. Javier, las palabras de Armandito y de Flor, definitivamente hay un entretejido más allá del deporte. Y es el entretejido intelectual, el entretejido familiar, el entretejido ¿verdad? Por lograr en todo momento un Puerto Rico mejor, una calidad de vida en Puerto Rico. Por ahí podemos seguir buscando adjetivos, frases que describan el resultado de esa unión entre estos dos seres humanos extraordinarios. Tú lo viviste en carne propia, lo viviste como hijo, lo viviste como jugador y en muchas dimensiones. ¿Qué significa para ti o significó para ti en el momento que salen sendos libros de Flor y de Armandito en la perspectiva o en la dimensión que tú quieras compartir con nosotros? Sería bueno que nos compartieras, ¿verdad? Un poquito de esa perspectiva y luego que tú hagas esa exposición, pues pasamos a Pablo para las preguntas del público general. Adelante, Javier. Y gusto Mira, verte aquí. gracias por la pregunta, Carlos. Yo tengo mi padre y mi madre, Hernandito, sí, pero yo me considero hijo del deporte. El deporte es una familia, una escuela de vida. Y la unión de estos dos seres debe servir de ejemplo a cómo el deporte forja vidas, cambia vidas. De la misma manera que un ser humano eh, tiene que, para ser exitoso en lo que pueda hacer en su vida, ser perseverante, trabajar duro, tener fe, inspirar, sacrificar, amar lo que está haciendo hasta el extremo que cuando ustedes vean los libros van a leer cosas que de verdad son increíbles, que pasaron y que para mí estos dos libros, ¿verdad? Y Campito y José Enrique, logran de una manera excelente recoger muchas aventuras y experiencias que reflejan cómo estos dos individuos, primero aparte, ¿verdad? Y luego juntos, lograron alcanzar para mí los mayores niveles en el deporte, pero más que eso, lograr conectarlos desde el punto de vista humanitario, porque son dos seres que fueron tremendos jugadores, que fueron mejores entrenadores todavía, pero transmitieron una pasión, un amor hacia lo que hacían, que hicieron que todas las personas que fueron tocados por ellos, de alguna manera u otra, sintiesen un poquito de esa pasión y de lo que puede ser el deporte en la vida de un ser humano. Así que imagínate, yo creciendo, la familia de Flor se convirtió en mi familia para allá para 1985,
porque entendíamos y vivíamos experiencias similares y veíamos a través del deporte un instrumento de ser mejor ser humano, que después de todo debe ser la meta de todos los padres que llevan a sus hijos a practicar el deporte que sea. Así que en estos libros, a través de las experiencias vividas de estos dos seres, cada ser va a poder absorber situaciones únicas con los mejores exponentes del baloncesto en la historia de Puerto Rico. Y aprendiendo y leyendo sobre eso, van a poder también desarrollar la posibilidad de creer en ellos mismos. Porque si hay alguna cualidad que yo tengo que distinguir por encima de cualquier otra, en Papi y en Flor, es su deseo y su trabajo genuino, que todavía no se detiene, en lograr inspirar seres humanos a ser mejores. Ser mejores no solamente como deportistas, sino como seres humanos, porque una cosa tiene que ir entrelazada a la otra. Y entonces cuando tú logras eso en los niveles más altos, en Olimpiadas, tú sabes, en torneos mundiales, en centroamericanos, en panamericanos, cuando tú logras impactar y defender nuestra bandera y lo que significa la palabra Puerto Rico y transmitirle eso a los que tú estás tratando de dirigir para conseguir una excelencia deportiva, pero eso traspasa un tiro, un rebote, una asistencia, y lo conviertes, porque lo que hace es que lo tejes en su corazón. Eso es una victoria como quiera, que no tiene nada que ver con el resultado de quién anotó más o menos puntos en un juego. Y esa es la grandeza, Carlito. Y yo creo que Mayra está por ahí también, con Flor, que me gustaría que también pudiera abundar un poquito sobre eso, porque de la misma manera que yo te lo puedo comentar desde el lado de Papi, estoy seguro que Mayra también lo puede comentar desde el lado de Flor. Excelente, Javier, buenísimo. Mayra, estás escondidita. Te vi ahorita, pero ahora no te veo, así que adelante, con mucho gusto. Acuérdate que está el micrófono apagado, tienes que prenderlo. Saludos. Pues nada, yo creo que, como bien dice Javier, una de las cosas que nosotros hemos vivido, primero a través de Papi y hoy de Armandito, yo creo que nosotros hemos aprendido a amar el deporte y reconocer lo que el deporte hace en la vida de las personas gracias al ejemplo que ellos nos han dado. Más allá, como decimos todos, de los logros que ellos han tenido, que están plasmados perfectamente en sus libros, es lo que a nivel personal ellos han hecho, como bien dice Armandito, cuando yo veo, ¿verdad?, cómo reconocen a Papi, no solo por sus logros deportivos, sino como persona. Yo tuve la experiencia de estar con él ahora en El Salvador, en el torneo Máster, y verlo como las personas de los diferentes países latinoamericanos lo reconocían, lo saludaban, lo admiraban, y esa relación que él desarrolló más allá de la cancha, yo creo que para nosotros, nosotros como familia y como hijos, lo más que valoramos y admiramos de ellos, tanto de Armandito como de Papi. Yo creo que el amor que nosotros tenemos y cómo vemos el baloncesto y compartimos con Javier y con nosotros cómo lo vemos muy diferente a cómo se ve ahora, y que nosotros, ¿verdad?, sufrimos también grandemente cómo el deporte a veces ha cogido unos rumbos diferentes, y personas como Flor y como Hermanito recuerdan la esencia de lo que debe ser el deporte y lo que debe ser, ¿verdad? Cómo se debe trabajar el deporte, cómo se debe, en el caso de ellos, en los diferentes roles que ellos estuvieron. Así que mirar esa figura es recordar la esencia del deporte y recordar el rumbo que debemos seguir. Dicen Para que te que unas aquí, a ver si hay te permito la modernismo y cámara. hay muchas cosas, pero la esencia de ellos está ahí. Yo creo que los libros de ellos plasman muchas de esas cosas, y nosotros como familia, pues, más que agradecidos de ellos, porque pues lo que vivimos ahora y el amor que le tenemos al deporte nos viene pues de ellos. Como familia, pues como ellos dicen, ya somos los Torres y los Meléndez, somos familia.
ese amor va más allá de la cancha. Todo lo que vivimos lo valoramos, nos lo disfrutamos, nos lo gozamos y pues todavía, gracias a Dios, después de tantos años podemos todavía disfrutarnos. Así que nada, es una invitación para que la gente que nos está escuchando pueda conocer más la esencia de lo que son Flor y Amandito a través de sus libros. Palabras con luz, Mayra y Javier. Yo no creo que haya nada que añadir. Yo creo que son el reflejo de lo que es o sea, la profundidad de esta relación que, como dijo Javier, empezó de forma individual y luego ¿verdad? Como dúo, pues la historia habla por sí solo y los dos libros escritos por Lavoy y Campos, pues está ahí para plasmarlo para la posteridad. Así que yo sé que tenemos muchas preguntas del público. Pablo, adelante si eres tan amable. Sí, Gracias. primeramente quiero agradecer y para nosotros aquí en el Instituto de Cultura Puertorriqueña es un honor tener a Armandito Torres y a Flor Meléndez y a la compañía Ángelo, gracias por las coordinaciones, a José Enrique Lavoy Gómez, quien ha estado en el programa anteriormente, y a José Campos. Y también agradecemos a la Academia de la Historia de San Germán por hacer las historias de este programa. Hay preguntas para estar hasta medianoche, pero eso es imposible, ¿verdad? Quiero darle un momentito al historiador oficial de Puerto Rico, Carlos I. Hernández Hernández. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos, Carlos. Bien, quiero ser bien breve. Yo estuve en la presentación eso fue en la Interamericana en el recinto Metro, como dijo Campito, y fue extraordinario. Ahí estuvo Raymond Dalmao. Bueno, no puedo mencionar la figura porque es imposible, ¿verdad? Pero esos grandes deportistas, baloncelistas sobre todo, obviamente. Y en la del Armadito no pude estar. Yo escribí algo, ¿verdad? Y quiero ser bien breve para dejarle espacio a los demás. Así que les voy a leer un poco mi reacción. Yo, hablé con Campito el otro hace unos años, ¿verdad? Para presentarlo en Mayagüez. No se pudo dar, pero espero que en algún momento se puedan dar las dos, ¿verdad? Que sean los dos libros. Así que, Campito, con mucho gusto nos ponemos de acuerdo. La publicación de los libros de Flor Meléndez, Flor de Vázquez, la extraordinaria historia de Flor Meléndez, un guerrero de la vida y el deporte, y el de Armandito Torres titulado Armandito, Conciencia del Deporte Nacional, para mí representan ambos una valiosa aportación a la memoria viva de Puerto Rico. En ambos casos no se trata solamente de poner en circulación unas páginas impresas, sino de abrir una puerta secreta por la que entran de nuevo las experiencias, las luchas, los saberes, las vivencias de dos figuras que desde sus respectivos escenarios han dejado una huella profunda en el alma de nuestro pueblo. En estos libros la tinta parece tener memoria propia, convoca pasos, rescata voces, despierta emociones dormidas y hace que el ayer vuelva a latir con la fuerza de lo que aún no se resigna al olvido. Cada libro se convierte así en testimonio y en legado, pero también en una perspectiva viva, en la afirmación de una trayectoria que merece ser reconocida, estudiada y recordada como parte del gran relato espiritual y humano, como señalaba Armandito ahorita de Puerto Rico. En el caso de Flor Meléndez, su historia rebasa los límites de una carrera individual para insertarse en el imaginario del deporte puertorriqueño y caribeño y latinoamericano, como ejemplo de disciplina, liderazgo y perseverancia. Su libro no solo recoge una vida de esfuerzo, sino también una filosofía de trabajo y superación que puede inspirar a nuevas generaciones. Por su parte, la obra de Armandito Torres adquiere un valor entrañable al preservar la voz, la sensibilidad y el universo humano de una figura vinculada profundamente a nuestra cultura y a nuestras emociones colectivas. Su libro es, en muchos sentidos, un acto de permanencia frente al olvido. Para concluir, ambas publicaciones merecen ser celebradas porque enriquecen nuestro patrimonio cultural y reafirman la importancia de contar nuestras propias historias. Un país que publica la memoria de sus protagonistas es un país que se niega a perderse a sí mismo. Por eso estos libros no son únicamente obras personales, son también parte de la historia compartida de Puerto Rico. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Nada, quiero atender por lo menos tres preguntas. Como mencioné ahorita, la diversidad de preguntas. Tengo como 18 preguntas y hay unas preguntas que obviamente ni las estaría diciendo. Pero entre todas ellas me llamó la atención qué es lo más que Flor admira de Armandito y Armandito de Flor.
cualquiera de los dos puede comenzar. Accionen a eso. Para quedarlo con él. Hernández. Adelante, Flor, estás en el silloncito ese ahí para que te mesa. Bueno, yo primero de Armandito lo que yo admiro es desde que lo conocí, la forma de trabajar, la responsabilidad en la vida, la defensa de lo que es ser un puertorriqueño y de lo que debe ser un país. Y, y luego con la familia, pues yo creo que yo aprendí mucho de cómo se debe criar una familia, cómo deben ser los hermanos, cómo debe ser uno con ellos. Y, y yo lo tengo, yo siempre digo que yo no tengo, a mí me preguntan de ídolos y yo les digo, yo tengo a mi mamá y a mi papá y al Armandito, que fueron las personas que yo creo que me ayudaron a mí en distintos procesos de mi vida, ahora mismo pues estar compartiendo con ustedes. Bueno, yo te diría que Flor, obviamente Flor es no una virtud, sería muy injusto eso, pero si algo tiene Flor es la solidaridad al precio que sea y que no es negociable. Tiene en sí creer en lo justo. Hemos oído decir a Flor que no es ni bueno ni malo. Hay que ser justo y genuino. Flor tiene esas características y tiene un sentido paternal en tocante a toda su familia que es digno. ¿Qué fue? Se silenció Pequeño, ahora. desde pequeño, supo hacerse valer por sí mismo en el ejemplo de Doña Milla y don Flor, y que es un amigo. Eugenio María de Hostos puso muy bien la frase de que dichoso aquel que le sobran dedos en una mano para contar sus amigos. Pues definitivamente Flor es uno de esos dedos en mi mano. Gracias a ambos. La siguiente pregunta es no sé qué tan fácil o difícil será para ustedes, pero pero me llamó la atención porque viene de una joven, ¿verdad? ¿Qué opinan del desarrollo del baloncesto femenino en Puerto Rico? Y pregunta luego, ¿ha superado al de los varones? Pero le toca a Flor definitivamente. Flor, está en silencio. Flor, adelante. Está en silencio, Flor. Mira, yo empecé a trabajar en el baloncesto femenino cuando empecé a trabajar con los niños a la misma vez en Carolina. Eh, y yo creo que el problema de ahora es que no hay un proyecto de deporte, no hay un proyecto de lo que debe ser el baloncesto de Puerto Rico, y lo que hay son equipos. Al haber equipos, pues nosotros vamos y todos los países del mundo, tener proyectos, pues nos ha dejado a nosotros un poco atrás de eso. Eh, yo trabajé mucho con el baloncesto en la época de los 70 de los 70 y 80, y Y yo creo que el baloncesto no se puede comparar el varón con las muchachas, porque lo primero que ahora el baloncesto de femenino ha empezado a pegar, como yo digo, en la fanaticada, pero esto hay que ver
yo siempre veo es cuántas, y no es que yo esté en contra de lo que traigan a Puerto Rico, pero cómo las ligas de baloncesto no trabajan con el desarrollo de los niños, de los jóvenes, de las niñas jóvenes, de los niños jóvenes. Y por eso siempre, pues, la crítica mía al baloncesto femenino y al mismo masculino es que se hacen muchos torneos, se juega mucho baloncesto, pero hay pocos programas que enseñen a jugar, ¿ves? Y Armandito y yo siempre teníamos un lema que era el de enseñar a enseñar. Y ese proyecto, pues, en Puerto Rico no está, porque eh, yo creo que al no haber un programa nacional, pues no puede enseñar uno a enseñar. O sea, no hay esas personas que se dediquen a eso tampoco. Se dan clínicas, se dan charlas, se dan muchas cosas, pero enseñar el deporte es una cosa mucho más de lo que es esto, que uno coja una bola y driblee y tire y eso. Como yo con los equipos, con la selección femenina cuando la dirigí y con la selección mayor, yo siempre lo primero que le enseñaba a los jugadores era que tenían que aprender el himno de Puerto Rico. Ahora usted ve que cantan, que ponen el himno de Puerto Rico y nadie lo sabe, no lo cantan. ¿Ves? Se ponen la mano uno a otro, encima de otro, pero nadie esto canta el himno de Puerto Rico. Yo creo que, como yo decía, los equipos nacionales son los que nos respaldan, los que representan a Puerto Rico. Nosotros, yo le digo que siempre decía que yo era que era un ejército, que el equipo nacional para mí era el ejército y que íbamos a a competir contra otros países defendiendo a Puerto Rico. ¿Ves? Y lo primero que yo siempre en el equipo nacional le daba a los jugadores no era el uniforme, era una banderita, un pin con la bandera de Puerto Rico. O sea, esto es lo que ustedes tienen que llevar y esto es lo que ustedes tienen que representar. Yo creo que eso en estos momentos, pues no, en ninguno de los equipos se ve porque no acostumbran a los jugadores a querer lo que es el baloncesto puertorriqueño y a conocer lo que es el baloncesto puertorriqueño. Gracias, Flor. Armandito, ¿quieres añadir algo? Sí, poquito, hago mía obviamente la palabra de Flor, pero nosotros en Borinquen, en Puerto Rico, copiamos mucho del norte de Estados Unidos. Y lamentablemente grandes sectores se creen que si es de allá, es bueno por ser de allá. Pues esto que sí es bueno lo que ellos hacen, no lo copiamos. Y es que el deporte, aquí lo que enseñamos y enfatizamos es a ganar, no enseñamos a jugar. Y por eso usted va a ver un juego de niños y lo que parecen cinco payasitos cogiendo para arriba y para abajo y los papás gritando. Y así no es. Tiene que ser a través de la escuela con un programa escolar, el deporte siendo parte íntegra de eso. Es la escuela donde están todos esos atletas que perdemos, porque no tenemos ese programa lo hay en Estados Unidos y que lo da el propio sistema escolar y que en Puerto Rico todas las veces que se ha tratado Y o Z nunca se ha podido llevar. Lo otro lo hemos confundido y nos creemos que deporte es competencia y son dos cosas totalmente diferentes. Gracias, Armandito. De hecho, le agradezco. Contestaron dos preguntas adicionales, que era qué le falta a Puerto Rico para mejorar su calidad en el baloncesto, y una que la estaba dejando para el final, que era cómo describirían la relación entre baloncesto, identidad nacional y orgullo colectivo en Puerto Rico. Si quieren abundar algo más sobre eso antes de pasar con Carlos. Bueno, yo te diría, como te dije ahorita, Sí. que en el deporte este pueblo encuentra subconscientemente como las margaritas
silvestres que habló nuestro prócer nacido en Ponce, encuentra en el sitio donde darle vuelco natural en el gesto del universo al ser gente, a ser juntos pero no revueltos. Y los equipos nacionales tienen en sí esa forma de la competencia sana deportiva en lugar de que todos podemos estar juntos pero no revueltos. Gracias. Carlos. Está en silencio. Flor, ¿algo que quiere añadir además de lo de Armandito? No, yo estoy consono con Armandito. Yo creo que no se puede olvidar. Yo creo que el baloncesto, el problema del deporte en Puerto Rico es que no se puede olvidar el pasado. Todo el mundo habla del pasado, de ya uno, estos son veteranos, estos están fuera no están en la onda de lo que es ahora el baloncesto. Y yo siempre digo que tanto que copian de lo que es la NBA y en Puerto Rico, primero la NBA tiene grandes proyectos con los niños, Ujú. grandes proyectos con los jóvenes, ¿ves? Y eso pues es lo que yo siempre he tratado de hacer aquí con el programa, lo hice con el programa Altura, lo hice con la Superliga 25, que eran desarrollo. Por eso yo también admiro mucho a lo que es el apoderado de Mayagüez, a Cádiz, porque cuando yo estuve en Mayagüez, nosotros hicimos una academia de baloncesto que es para enseñar, ahí no sé, ahí esa cadena está esa academia está desde que yo estaba en Mayagüez trabajando, que la empezamos y todavía está, y no se hacen equipos para competir, se hacen tratar de sacar jugadores que sepan lo que es el baloncesto y sepan jugar. Y yo creo que eso es lo que no nos lleva a nosotros. Como yo te digo de lo de la NBA tiene algo que yo creo que es una de las cosas que yo la veo más y la admiro más que los juegos, que es que todos los programas que tiene la NBA, en todos los partidos que juega la NBA, en todos los programas que tienen por los distintos canales que se habla de baloncesto, son ex jugadores y ex entrenadores del pasado, ¿ves? Y en el deporte, pues se olvidan de uno. Ya uno cumple unos años, ya uno no está coachando y pasa en todos los deportes, no en el baloncesto nada más, ¿ves? Y ya, pues esa gente no sirve. Yo si algo aplaudo al Team Rubio es que está rodeado de los que fueron estrellas y los que fueron estos grandes jugadores del deporte del béisbol. Y eso pues, si tú ves, en Italia había uno, estaba Posada, Ujú. en otro lado hay otro, ¿sabes? Y eso pues yo creo que es una de las cosas que nosotros no tenemos, que nosotros no queremos vivir, nadie, no se puede vivir del pasado, dicen. Yo creo que sí, yo creo que se puede vivir del pasado porque todavía hay muchos jugadores, hay muchos entrenadores que pueden aportar mucho a lo que es la enseñanza y a hacer los proyectos del deporte en Puerto Rico, especialmente en el caso de nosotros del baloncesto. Y yo creo que eso es una de las cosas que nosotros pues siempre no hemos sentido por eso, ¿ves? Yo especialmente eso es una cosa de las que más me duele cada vez que veo narraciones de juegos, que veo juegos que yo creo que no es lo mismo y es difícil que nosotros en este momento seamos más malos que todas las personas que están ahora. Gracias, Carlos. Gracias, Flor. No, gracias, Flor. De verdad que yo pues también hago como Armandito, me hago eco de las palabras de ambos de ustedes y muchas veces estos son reflejos de las crisis institucionales que tenemos en el país y que por décadas llevamos arrastrando los pies en muchos frentes y no salimos de ellos. Y a veces pues se refleja de esta manera en el deporte, pero es un problema mucho más profundo, ¿verdad? Que tenemos que ir a trabajar. Me gustaría entonces, antes de despedir el programa, pedirle a la Boy algún comentario de cierre rapidito y lo mismo a Campos
Adelante la voy. A mí me parece que hay que seguir fomentando de una manera u otra el análisis deportivo. Yo entiendo que también se debe seguir fomentando los estudios históricos relacionados al deporte y a los deportistas. En el campo de la historia se debe seguir trabajando con estos temas porque nos ayudan de una manera u otra a crear país, a crear sociedad y de una manera u otra a atender nuestros males sociales. Así que eso pues lo dejo ahí como opinión final, que deberíamos seguir construyendo, tejiendo historias deportivas para el desarrollo de nuestra nación. Muchas gracias, la voy. Campos, si eres tan amable. ¿Me escucha? Sí, Sí. Mira, nada, no quisiera filosofar mucho. Yo tengo una preocupación enorme con el deporte en Puerto Rico. No voy a entrar en los detalles porque sería un programa de una hora completo para eso, pero específicamente el deporte escolar es algo que hay que atender urgentemente, urgentemente. El deporte escolar en Puerto Rico básicamente, salvo raras excepciones, está muerto. Está muerto. eh, y todo esto se debe a que en el Departamento de Educación pues no le dan la relevancia, la importancia del deporte. El deporte no es para desarrollar atletas, de ninguna manera. El deporte no es para desarrollar baloncelistas, futbolistas, peloteros. El deporte es para desarrollar vidas, para desarrollar seres humanos que sean positivos en la comunidad, para enseñarle valores a estos jóvenes, para que lo utilicen para bien para el bienestar de ellos y para el bienestar de su familia de Puerto Rico. Muy bien. Pero eso es una conversación bien larga que esperamos algún día poder nosotros los que no somos los teenagers de esta época, poder aportar, porque es algo bien preocupante, bien preocupante. Referente a los libros, pues miren, estos son historias de perseverancia, de resiliencia. Yo creo que es bien importante la enseñanza que hay detrás de estos dos libros, de estos dos gigantes de deporte en Puerto Rico, que son que los logros, miren, los logros toman tiempo, trabajo y esfuerzo. Y cuando uno se cae, tiene que levantarse, como hicieron estos dos grandes del deporte de Puerto Rico. Nada, mis felicitaciones a Flor por haberme dado el privilegio de haber escrito su historia de vida, y que para mí fue un honor. Y como siempre, pues Armandito, nada, te queremos, te apreciamos, eres uno de los grandes, y exhortamos a todo el mundo, no solamente a la gente que le apasiona el deporte, a leer estas dos historias maravillosas. Buenas noches. gracias, Campos. Mira, yo creo que el programa de hoy, como yo le comentaba a Pablo, a mí personalmente me gustó mucho por la espontaneidad, la transparencia. Aquí no hubo libreto. Aquí al principio tuvimos dificultades técnicas, nos levantamos y seguimos para adelante. Y yo no sé si en Puerto Rico se había presentado los dos libros a la misma vez, no. pero la Academia No. de la Historia de San Germán pues tenía ese propósito de hacerlo un poquito diferente por lo que ustedes han dicho. El trabajo, la obra de Armandito, de Flor y todos a los que ellos han motivado, no solamente habla por sí sola, sino que ha trascendido mucho más allá de Puerto Rico y todo eso, estoy seguro que se ha retornado en mucha bondad a pesar de, ¿verdad? Para nuestro país, a pesar de que todavía tenemos muchísimas áreas de oportunidad. Así que yo creo que como academia hemos cumplido el propósito de que este tipo de cosas pues no se queden en un libro, no se queden en una esquinita, no se queden en una presentación, sino que se disemine. ¿Sabes? Que la gente de Puerto Rico y de fuera de Puerto Rico pues pueda beneficiarse de este tipo de, ¿verdad? De tertulia con el propósito de provocar el que la gente vaya ahora más allá y abra cada una de esas páginas y profundice. Y si es posible, llame a Flor, llame a Armandito y a todos los que lo rodean y se motiven, ¿verdad? A seguir haciendo lo propio por el bien de nuestro país que tanto lo necesita y momentos tan difíciles pues llevamos experimentando
muchísimos años más. Así que le quiero dar las gracias a Flor, a Armandito, a José, a Enrique, Pablo, a Mayra y a Ángelo, ¿verdad? Especialmente, ¿verdad? Que fue nuestro moderador en esta charla de hoy, que fue transmitida por 48 canales en simultáneo. Así que ya en los próximos días, yo sé que a ustedes les gustan las estadísticas, a mí también. Así que ya en los próximos días les daremos los numeritos, ¿verdad? De cómo se ha ido diseminando. Así que gracias a nombre de Puerto Rico, a Flor y Armandito, por todo lo que han hecho por Puerto Rico, por los momentos bonitos, por la experiencia grata, también, ¿verdad? Por motivar a otros que estoy seguro que hoy en día, si les tocamos la puerta, van a hacer referencia al trabajo que ustedes han hecho en sus vidas, para ellos también estar en este momento construyendo, ¿verdad? Por un mejor futuro para Puerto Rico. Así que, Pablo, como siempre, gracias a ti por la dirección técnica. Este tipo de programas no son fáciles montarlos y tú siempre estás allí. Y siempre me gusta dar ese crédito. Y a los demás compañeros, incluyendo a Hernández, ¿verdad? Historiador oficial de Puerto Rico y miembro de la Academia de San Germán, pues le doy las gracias a la audiencia que se han conectado esta noche con nosotros, que estoy seguro que van a superar los miles de personas. Así que gracias a todos, buenas noches y que descansen hoy. Hasta luego. Buenas Buenas noches. Un noches y saludo a gracias a Rafa todos. Velázquez. Gracias a todos. Rafa, ¿está por ahí? Rafa. Saludos, gracias. Rafa, Saludos saludos a ti también, grande, que un sé que has abrazo. sido parte de esta historia. Y es Rafa, importante, es más, vamos a parar el programa aquí, no lo despidamos También. todavía. Eso es Rafa, así. otro pilar del baloncesto sanjermeño, una persona que apreciamos un montón y que si hay otro, fíjate, estaba escondidito por allí, pero Rafa también, esa unión Flor Armandito, Rafa la ha vivido en vida, así que hoy yo no voy a despedir el programa. Rafa, despide el programa y nos vamos. Muchas gracias, Puerto Rico. Muchas gracias, mundo. Gracias. Gracias. Bueno, Entonces. cuídense, que descansen.